Universidad Internacional Mesoamericana. Materia: Policía, Derecho y Sociedad. Tercera unidad. Tema: Sociología del Derecho y Jurídica. Sociología del Derecho. Para el sociólogo o estudiante de la disciplina existe una clara distinción entre sociología general y las sociologías especiales, puesto que la sociología del derecho pertenece a estas últimas y tiene una creciente importancia desde su aparición a finales del siglo XIX. La ciencia del derecho ha recorrido un largo camino. El derecho es el conjunto de normas coercibles que regulan la convivencia humana en interferencia intersubjetiva. Se trata, pues, de un conjunto de normas o juicios imperativos que reglan vínculos entre personas y que por definición son coercibles. Concepto de la sociología del derecho. Esta es la parte de la sociología que se encarga de estudiar lo jurídico como resultado de la interacción social. La preocupación por establecer la relación entre derecho y sociedad suele ser bastante vieja y se concretó en la antigua Grecia en un interés sobre las distintas formas de gobierno. Características de la sociología del derecho. Soriano enumera 7 características de la sociología del derecho. No es pragmática, es autónoma, es independiente, es interdisciplinaria, es informativa y crítica, es teórica empírica y es omnicomprensiva y acumulativa. Utilidad de la sociología jurídica. La sociología jurídica tiene una función dual, una de carácter científico y otra de carácter práctico, lo que se traduce en una doble vertiente, una pura y otra aplicada. Como ciencia es un saber razonado, sistematizado y coherente que tiene como objetivo verificar la realidad. El conocimiento del derecho debe estar encaminado en la realidad. Deben preguntarse cómo han aparecido los fenómenos jurídicos y frente al derecho dogmático debe descubrir al legislador sociológico. Los diversos usos del derecho. El derecho es un instrumento de control social, pero, en la práctica, el derecho es un instrumento que ha sido usado para diversos fines. En principio, se creó para resolver conflictos, pero también para crear y negar derechos, perseguir a grupos sociales, dar fueros e inmunidad al poder, proteger la vida y terminar con ella. El derecho es una herramienta social y, como toda herramienta, los resultados que se logren dependen de quien la use. La sociología jurídica, su aporte interdisciplinario y empírico. La sociología jurídica tiene como objeto de estudio las relaciones entre derecho y el comportamiento social, donde el aporte interdisciplinario permite abordar diversos problemas teóricos y sociales de la relación derecho y sociedad con mejores herramientas conceptuales y metodológicas. Y su aporte en la investigación empírica la entendemos como aquella en la que se ha recurrido a técnicas de investigación sociológicas, cuantitativas o cualitativas, donde se recauda información primaria como la encuesta, las entrevistas en profundidad, los talleres, la observación directa o experimental, etc. Derecho y sociedad. Es corriente de la definición de la sociología jurídica como una ciencia que estudia las relaciones entre el derecho y sociedad. En el mismo sentido, en esta se estudia las relaciones entre el derecho y la sociedad. Inclusive se habla de las relaciones entre el Estado y sociedad. Sin embargo, ¿acaso podría haber un lenguaje que suceda fuera de la sociedad, una filosofía exterior a la sociedad? ¿Un Estado sin sociedad? Si la respuesta es obviamente negativa, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Que el lenguaje tiene relaciones con la sociedad? ¿Y qué puede querer decir que el derecho tiene relación con la sociedad? ¿Con qué más podría tener relación como para que la relación con la sociedad sea lo definitorio de esta ciencia? Por otra parte, la palabra misma sociedad no tiene un referente claro. Tal como ocurre con la palabra realidad, sirve para designar eso que todo el mundo sabe lo que es, o bien para evitar definiciones más precisas. Estas dificultades provienen del hecho de que la expresión derecho y sociedad establece exterioridad entre ambos términos, con el agravante de que no es posible decir que alguno sea menos ambiguo que el otro o que uno sea más claro que el otro. Lo mejor es entonces evitar esta definición y procurar otras, aunque no tengan la aparente ventaja de la rapidez o la simpleza. Causas y efectos de los discursos.
La sociología jurídica debe partir de un concepto de estas palabras causa y efecto, lo cual supone una discusión de la que antemano sabemos se adentra en los vericuetos más oscuros de la filosofía. Supondremos por el momento que las dificultades de estos dos términos son suficientemente conocidas y aceptadas. Sabemos que se trata de palabras utilizadas frecuentemente por todos los científicos, y no siempre con clara conciencia de sus debilidades. Si a otros científicos les es aceptado hacerlo, no veo por qué no se aceptará de parte de los sociólogos del derecho. La ciencia jurídica y la sociología jurídica. A primera vista parece indiscutible que el material de la sociología jurídica es el proporcionado por la dogmática del derecho, en efecto, para averiguar acerca de sus causas y efectos. Debemos suponer que existe algo llamado así, y pensamos que la tarea de señalarlo o determinarlo está asignada a la que suele llamarse ciencia del derecho. Sin embargo, aquí hay cuestiones que solo apuntaremos, y que deben ser resueltas previamente si se acepta que el objeto de la sociología jurídica es un algo que debe ser previamente determinado, establecido, señalado, entregado por la ciencia jurídica. Las relaciones sociales y la ideología. Ahora bien, lo que se supone por hipótesis que esas relaciones sociales determinan no son las normas, sino las ideas de quienes producen las normas. Esto quiere decir que la causa inmediata del contenido de las normas no son las relaciones sociales, sino la ideología del legislador. Una de las tareas es saber quién es este personaje. Tendríamos así un primer problema: las causas del contenido de las normas pueden diferenciarse. Las mediatas deben buscarse en las relaciones sociales. Las inmediatas deben buscarse en la ideología del legislador. Desde luego que la diferencia entre causas inmediatas y mediatas no deja de ofrecer problemas importantes. Concepto de sociología según José Félix Tezanos. La sociología es el resultado de aplicar en un determinado contexto histórico los conocimientos propios del método científico al estudio de los fenómenos que acontecen en la esfera de lo social, como relaciones sociales y procesos de interacción que se producen en el ámbito de las estructuras sociales en términos susceptibles de ser objeto de comprobaciones, mediciones y verificaciones empíricas, a partir de marcos teóricos interpretativos adecuados y de conceptos analíticos pertinentes. Derecho. Las definiciones de derecho han sido muchas y muy variadas, donde Benjamín N. Cardoso ofrecía la siguiente definición: el derecho es un principio o regla de conducta establecida para justificar una predicción con razonable certeza de que sea hecha cumplir por los tribunales si su autoridad es desafiada. Jurisprudencia sociológica y sociología del derecho. Los sociólogos, utilizando las ideas centrales de estructura, estratificación y función sociales, han intentado explicar la naturaleza y la actuación del derecho en la sociedad, considerándolo meramente como una de sus características. Correlacionaban diferentes clases de sociedad con diferentes clases de derecho, ya que, para Émile Durkheim, las sociedades primitivas de solidaridad social daban origen a derecho represivo y las sociedades más avanzadas de solidaridad orgánica a derecho restitutivo. La sociología del derecho en la formación del jurista. En el desarrollo de la formación académica del estudiante, el derecho es considerado en términos de su consistencia doctrinal más que como un fenómeno al que la estructura social da forma y que, a su vez, da forma a dicha estructura. Desde este punto de vista y como conjunto de reglas, el derecho se presenta en un primer nivel como un proceso de determinación de responsabilidades por conductas socialmente consecuenciales al dividir las acciones sociales en obligatorias, permisibles o prohibidas. En un segundo nivel como una resolución de conflictos privados, y en un tercer nivel en gran medida por la creación de derechos y deberes. El derecho es examinado como un sistema de distribución de bienestar en la sociedad tales como riqueza, estatus y poder.